Después de un largo día de trabajo, finalmente entré al garaje. El lugar era más que un simple taller para mí, era mi santuario ***. El leve zumbido de la luz del techo, el olor a aceite de motor que impregnaba el aire y el sonido familiar de las herramientas chocando contra el banco de trabajo de metal eran suficientes para hacerme olvidar las interminables llamadas y plazos de la oficina. Mi proyecto actual, una Triumph Bondo de 1974, se alzaba orgullosa en el centro del garaje. Habían sido semanas de trabajo para llegar a este punto y aún quedaba mucho por hacer. Me gustaba el proceso, aunque era directo, a diferencia del caos con el que lidiaba en el trabajo, aquí lo único que importaba era la precisión, el enfoque y mantener mis herramientas en orden. Cogí una llave inglesa y me agaché para apretar un perno en la carcasa del motor. Llevaba trabajando quizás 20 minutos cuando oí que la puerta de la casa se abría con un crujido detrás de mí. No me giré de inmediato, pero pude sentir su presencia. Melissa tenía una manera de moverse que siempre lograba detectar, incluso sin mirarla. Entró al garaje, sosteniendo una copa de vino en una mano, y el aroma de su perfume se deslizó hacia mí antes de que pudiera oírla hablar. Trabajando duro de nuevo, veo, dijo con ligereza. Asentí, manteniendo mi enfoque en la tarea que tenía entre manos. Se recostó contra el banco de trabajo, dejó su copa y cruzó los brazos. Me observó unos segundos antes de continuar. ¿Realmente eres buena en esto, sabes? Probablemente, la mejor mecánica que he visto, añadió con una pequeña sonrisa. Su tono era casual, pero algo en él se sentía calculado, tal vez era la forma en que lo decía, como si se esforzara un poco demasiado por sonar natural. Levanté la vista brevemente y le devolví la sonrisa por cortesía. Gracias, respondí, manteniéndolo corto. Mi atención volvió a centrarse en la moto, pero no pude evitar notar cómo se demoraba allí. Normalmente, ella pasaba por el lugar 1 o 2 minutos, preguntaba cómo iban las cosas y luego volvía a la casa, pero esta vez parecía más deliberada. Era sutil, pero lo noté. Un momento después, dijo, casi se me olvida decirte, me reuniré con las chicas esta noche. Sarah se muda pronto y pensamos darle una despedida apropiada. Habló con naturalidad, como si fuera algo secundario, pero noté la forma en que me miraba al decirlo, casi como si estuviera evaluando mi reacción. Mantuve mi expresión neutral, sin darle motivo para pensar que encontraba extraño el comentario. Está bien, dije simplemente, girando la llave inglesa con precisión medida. No me molesté en pedir detalles, ella sabía que yo no era de indagar demasiado. Esa era la particularidad de Melissa, siempre lograba cronometrar sus conversaciones a la perfección, sabía cuando yo estaba más distraído y era menos probable que hiciera muchas preguntas. Para cuando salió del garaje, ya había archivado la interacción en el fondo de mi mente. No era nada específico, solo un puñado de pequeños detalles, la forma en que se paraba, el tono de su voz y el hecho de que eligiera ese momento para mencionar sus planes. Yo era bueno leyendo a la gente, eso venía con el territorio de dirigir un negocio y manejar empleados. Aprendes a captar las sutilezas, esas cosas que la gente ni se da cuenta de que está revelando. Aproximadamente 30 minutos después, oí el sonido de sus tacones haciendo clic sobre el piso de madera mientras se dirigía a la puerta principal. Decidí salir del garaje para despedirla. Cuando la vi, tuve que detenerme un segundo. Llevaba un vestido negro que abrazaba su figura de la manera justa, no era demasiado formal, pero tampoco casual, definitivamente no era algo que esperaría para una salida nocturna con las chicas. En sus pies llevaba un par de tacones nuevos que había visto, aún en caja, en el armario hace unos días. Además, había cambiado de perfume, optando por una fragancia que no reconocí de inmediato, era más fuerte, más pronunciada. Nos vemos luego, dijo con una sonrisa rápida, inclinándose para darle un breve beso en la mejilla. Asentí, con el rostro inescrutable, mientras la veía salir por la puerta. El sonido de su coche arrancando unos instantes después señaló su partida. Me quedé allí un segundo antes de regresar al garaje, sacudiéndome la extraña sensación que se había instalado en el fondo de mi mente. Volví a recoger la llave inglesa, intentando concentrarme en la moto, pero mis pensamientos seguían volviendo a Melissa.
Algo en su comportamiento esa noche había sido diferente. No lograba precisar exactamente qué, pero confiaba en mis instintos y me decían que prestara atención. Después de un rato, decidí salir a tomar aire fresco. El camino de entrada estaba vacío, como esperaba, pero mis ojos se dirigieron hacia la calle, justo al final de la cuadra. Vi su coche girar en una calle que no conducía al centro ni al distrito de restaurantes, en cambio, se dirigía hacia una zona que reconocí, un vecindario con apartamentos de lujo y tiendas boutique. No me moví de inmediato, solo me quedé allí observando hasta que su coche desapareció de mi vista. No estaba seguro de por qué eso me llamó la atención, pero lo hizo. No había razón para que ella tomara esa ruta, a menos que sus planes no fueran exactamente lo que me había dicho. Volví al garaje y me senté en el taburete cerca del banco de trabajo, mirando fijamente el motor de la motocicleta sin realmente verlo. Pasaron horas y, finalmente, ella regresó. Esta vez, llevaba una pequeña bolsa de compras en la mano y una amplia sonrisa en el rostro al cruzar la puerta. Traje algo, dijo, sacando unos souvenirs cursis, imanes, llaveros y cosas por el estilo. También me mostró unas fotos en su teléfono. Eran todas lo que uno esperaría de ella y de su amiga, sentadas en un bar, con bebidas en mano, riendo y sonriendo. Asentí mientras ella hablaba, pero mis ojos captaron algo en las fotos, la iluminación no coincidía con la hora en que había salido de la casa. Era un pequeño detalle, pero lo noté. No dije nada, no había motivo para delatar mis sospechas todavía. Melissa era buena ocultando sus huellas, pero era demasiado cuidadosa, demasiado precisa. Eso, en sí mismo, era sospechoso. Mientras la observaba moverse por la casa, charlando sobre su noche, sentí que una silenciosa certeza se asentaba en mí, lo estaba haciendo todo demasiado perfectamente, demasiado perfectamente. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Me desperté a mi hora habitual, justo cuando los primeros rayos de sol se filtraban a través de las persianas. Me levanté de la cama y me dirigí directo a la ducha, dejando que el agua fría me despertara por completo. Mi día ya estaba planeado en mi mente, un par de llamadas de negocios para atender, un pedido de piezas para la motocicleta que hacer y luego volver al garaje para seguir trabajando en la moto. Cuando bajé, el aroma del café ya inundaba la casa. Melissa estaba en la cocina, tarareando la música que había puesto, moviéndose ágilmente del mostrador al refrigerador. Tenía esa misma energía que siempre mostraba por las mañanas, alegre, despreocupada, quizás demasiado despreocupada. Incluso bailaba un poco mientras se servía una taza de café, girando la taza en sus manos como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Me senté en la mesa con mi propia taza, observándola en silencio por el borde. Parecía normal, casi demasiado normal. Sus movimientos eran fluidos, su sonrisa natural, pero había algo en la manera en que evitaba sostener mi mirada durante demasiado tiempo. No dije nada, simplemente bebí mi café y desayuné, dejándola marcar el tono de la mañana. Después del desayuno, seguí mi día según lo planeado. Pasé una hora al teléfono atendiendo algunos problemas con clientes, ordené las piezas necesarias para la moto y regresé al garaje. Melissa iba y venía por la casa durante toda la mañana, haciendo pequeños recados. No parecía apresurada ni distraída, pero aún había algo en su actitud que no me cuadraba. Lo guardé para mí, no había necesidad de presionarla cuando podía observar en silencio. Alrededor del mediodía, Melissa se acercó a mí mientras revisaba unos papeles en la mesa del comedor. Se apoyó casualmente en la silla y, con tono ligero, dijo, «Necesito salir más tarde esta tarde. Anoche me llamó Emily, necesita ayuda para organizar unos documentos para su divorcio». Sus palabras eran suaves y la explicación resultaba plausible. Emily, su prima, realmente estaba pasando por un divorcio complicado, pero mientras Melissa hablaba, noté que su tono se aceleraba ligeramente, parecía apresurarse en dar la explicación, como si quisiera sacarla de en medio antes de que pudiera hacer alguna pregunta. Asentí, manteniendo mi respuesta neutral, si necesita ayuda, pues ayúdala, dije simplemente. Mi tono no delató nada, pero internamente archivé ese momento, como siempre lo hacía. Cuando se dio vuelta para irse, casi como en un comentario de último momento, añadí,
tengo unos recados por hacer cerca de tu casa, ¿quieres que te lleve? La sugerencia fue lo suficientemente casual, pero estaba midiendo su reacción. Su sonrisa llegó un poco tarde y su negativa sonó demasiado ensayada. Emily me pidió que pase más tarde, dijo, mi hijo está durmiendo y no quiere que lo despierte. No insistí en el tema, en su lugar, la observé mientras salía de la habitación, con movimientos relajados pero deliberados. Más tarde, mientras se preparaba para irse, algo extraño captó mi atención. Había dejado su teléfono sobre la mesita de noche en nuestro dormitorio, un pequeño detalle que no se me escapó. Melissa nunca salía de la casa sin su teléfono. Entré en la habitación y, al ver el dispositivo encenderse, apareció una notificación de mensaje, corta y directa, no olvides a las 5 de la tarde. El remitente era un número desconocido. No toqué el teléfono, porque si abría el mensaje, podría notarlo. En cambio, hice una nota mental de la hora y del detalle, guardándolo. Melissa salió unos minutos después, vestida de forma sencilla, con una actitud tranquila. Regresé a mi trabajo en el garaje, aunque mi mente estaba solo a medias concentrada. Unas horas más tarde, ella volvió. Esta vez llevaba un montón de documentos en las manos, copias reales con firmas auténticas. Me los mostró explicando cómo Emily estaba teniendo dificultades para mantener todo en orden y cómo ella había pasado horas ayudándola a revisar todo. Su voz se mantenía firme y su explicación, impecable, incluso parecía genuinamente preocupada por su prima. Sin embargo, cuando dejó su bolso junto a la puerta, escuché un leve tintinear metálico. Llaves, tal vez, o algún pequeño adorno. No era algo que normalmente llevara para una visita a casa de Emily. No comenté nada, simplemente la observé de cerca mientras se movía por la casa. Debo admitir que era buena, todo lo que decía y hacía coincidía perfectamente con su historia, pero me había subestimado. Yo no era del tipo que pasaba por alto los detalles, y había demasiadas piezas que no encajaban. Después de la cena, se acomodó en el sofá para ver uno de sus programas favoritos. Le dije que tenía trabajo que terminar y me retiré a la oficina. Una vez solo, abrí la aplicación del GPS para consultar nuestros vehículos. El coche de Melissa estaba conectado al sistema y no tardé en sacar su historial de desplazamientos del día. Como era de esperar, su ruta mostraba una parada en la casa de Emily, pero no se había quedado allí mucho. Después de unos 20 minutos, su coche había cruzado la ciudad hasta llegar a un pequeño hotel boutique. El GPS marcó la ubicación con una precisión inquietante, había estado allí durante más de una hora antes de regresar a casa. Me recosté en mi silla, dejando que la información se asimilara. No me sentí enojado ni traicionado todavía, lo que sentí fue enfoque. Melissa estaba jugando un juego muy cuidadoso, uno en el que cada detalle contaba, cada coartada perfectamente elaborada. Incluso los documentos que había traído eran reales, pero todo se sentía demasiado orquestado, demasiado pulido. Era como ver una actuación, una diseñada para hacerme creer que no había nada que cuestionar. Esa misma noche, volví a la sala. Melissa seguía en el sofá, con la mirada fija en la pantalla del televisor, se veía en paz, relajada, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Me quedé allí un momento observándola, ella no se dio cuenta de que me alejé. Mi mente ya estaba trabajando en los siguientes pasos. Ella pensaba que lo tenía todo controlado, pero yo sabía mejor. Esto era solo el segundo acto de la obra y la verdadera historia aún se estaba desarrollando. La parte más interesante estaba por venir. La mañana comenzó como de costumbre. Me desperté temprano, seguí mi rutina y me senté a repasar mis planes de trabajo para el día. Mi agenda estaba clara: revisar facturas, organizar las piezas para los ajustes finales de la moto y asegurarme de que todo estuviera listo para la semana siguiente. Quería concentrarme en la rutina para mantener las cosas en movimiento como debían. Melissa se movía por la casa con la misma energía que había mostrado el día anterior. Tarareaba suavemente mientras ponía en orden las cosas, su expresión se veía relajada. A simple vista, todo parecía normal, pero podía ver las leves grietas en su actuación. Ella creía estar siendo cuidadosa, pero yo había estado observándola tanto tiempo que no podía pasar por alto los pequeños detalles.
Hacia media mañana, regresé al garaje para organizar mis herramientas y repasar la lista de tareas para la motocicleta. Melissa me trajo una taza de café, como era su costumbre, y se unió a mí por un breve momento. Se recostó de manera casual contra el banco de trabajo, sorbiendo su bebida como si todo fuera perfectamente normal. Entonces, de manera casi improvisada, dijo, necesito salir más tarde. Emily me pidió que recoja unos documentos de su abogado, no pudo hacérselos llegar a tiempo y los necesita de verdad. Su tono era ligero, casi demasiado casual, y la explicación encajaba perfectamente con lo que sabía de la situación de su prima. La presentó de forma fluida, pero había una leve tensión en su voz, del tipo que solo captarías si prestabas mucha atención. Claro, ve a ayudarla, respondí con mi tono tan firme como siempre, sin mostrar reacción y concentrándome en apretar un perno. Sin embargo, mi mente ya estaba trabajando. Era la segunda vez en tantos días que mencionaba ayudar a Emily. No era imposible, pero resultaba llamativo. Personas como Melissa no se repetían innecesariamente, a menos que quisieran que creyeras algo en particular. Salió de la casa un par de horas después, llevando nada más que su bolso y las llaves del coche. Me quedé, dándole tiempo suficiente para alejarse antes de hacer mi próximo movimiento. No la seguí directamente, habría sido demasiado obvio e innecesario. En cambio, abrí nuestro sistema de GPS compartido, que había sido instalado para rastrear ambos coches en caso de emergencia. Revisé su ruta y vi que había salido de la ciudad, como era de esperar, pero luego, a mitad de camino hacia la oficina del abogado, su ruta tomó un giro brusco en otra dirección, hacia una parte de la ciudad que no coincidía con su historia. El área a la que se dirigía me era familiar, hoteles de lujo, tiendas boutique, centros de conferencias. No era el tipo de lugar al que irías a recoger papeles legales. No actué de inmediato, dejando que ella creyera que estaba libre de sospechas. Cuando salí de la casa, lo hice con una calma deliberada, aparqué mi coche a unas pocas cuadras del final de su ruta, en un lugar sombreado que me daba una buena vista de la calle sin llamar la atención. No tuve que esperar mucho. En cuestión de minutos, un hombre salió de uno de los edificios cercanos. Era alto, bien vestido, llevaba una tableta y se movía con una confianza que sugería que estaba acostumbrado a mandar. Caminó hacia el coche de Melissa, que estaba aparcado a corta distancia de donde yo estaba. Se intercambiaron unas palabras y ella se rió, inclinando levemente la cabeza en un gesto que reconocí. Él le entregó algo por la ventanilla abierta, una carpeta o un sobre, antes de marcharse. Ella se quedó un momento revisando el contenido antes de colocarlo en el asiento del pasajero, luego arrancó y se fue. No la seguí, no era necesario. Había visto lo suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. En cambio, me quedé en mi coche un buen rato, dejando que los detalles se asimilaran. No reconocí al hombre, pero estaba claro que se conocían. La interacción había sido breve, pero demasiado cómoda para ser un encuentro casual. Hice una nota mental de su aspecto y de la ubicación antes de regresar a casa. Melissa regresó un par de horas más tarde de lo que debería haberlo hecho si su historia fuera cierta. Entró con una carpeta de documentos que colocó sobre la mesa de la cocina y ordenó todo. Los papeles son legítimos, dijo con tono animado. Estaban firmados y sellados, todo parecía perfecto, pero al echar un vistazo a la carpeta, algo llamó mi atención. En una esquina, apenas visible, había un pequeño logotipo. Pertenecía a una institución financiera, no a un bufete de abogados. No dije nada, manteniendo mi rostro impasible mientras ella seguía con su velada. Más tarde, mientras hablaba por teléfono en la sala, capté fragmentos de su conversación. Su voz era baja, pero ciertas frases se destacaron. La línea de tiempo para la próxima semana, todo tiene que ser preciso y no pueden enterarse. No sabía que estaba escuchando, y no le di ninguna razón para sospechar. Permanecí fuera de su vista, dejándola creer que tenía el control. Al final del día, tenía más piezas del rompecabezas de las que había comenzado, sus movimientos, sus palabras y sus acciones apuntaban a algo más grande. Melissa no solo estaba ocultando sus huellas, estaba elaborando una historia compleja, con capas de detalles diseñadas para engañarme.
Era una actuación impecable, pero yo sabía leer más allá de la perfección. Esa perfección, en sí misma, era defectuosa. Melissa pensó que me había engañado, pero yo veía a través de su farsa, era demasiado perfecta, y ese fue su mayor error. Esa noche apenas dormí, mi mente era una tormenta de pensamientos, reconstruyendo cada detalle de los últimos días. Cada palabra que había dicho, cada movimiento que había hecho, se enfocaba en mi mente, como si mi subconsciente los hubiera estado catalogando todo el tiempo. Sus coartadas eran también impecables, demasiado impecables. Esto ya no se trataba solo de infidelidad, había algo más grande en juego, algo deliberado y calculado. No podía esperar más, era hora de actuar. A la mañana siguiente me levanté temprano y me preparé para lo que tenía que hacer. Saqué un pequeño dispositivo que había encargado meses atrás para un propósito totalmente diferente, una cámara discreta diseñada para parecer un llavero inofensivo, perfecta para lo que tenía en mente. La instalé en su coche mientras ella todavía estaba en la parte de arriba, asegurándome de que quedara posicionada para captar tanto a ella como cualquier conversación que pudiera tener. Fue rápido, eficiente y casi indetectable, tal como yo quería. No iba a arriesgarme a manipular su teléfono o sus dispositivos personales, eso habría sido demasiado obvio, y Melissa no era tonta. Esto me daría todo lo que necesitaba sin levantar sospechas. Cuando finalmente bajó, se movía con la misma confianza casual de siempre, se sirvió café, tarareó una melodía y mencionó de pasada que debía salir pronto para hacer otro recado. Esta vez afirmó que era para reunirse con un nuevo cliente, lo que captó mi atención de inmediato. Melissa nunca había mencionado clientes antes, y mucho menos reuniones que requirieran salir de casa. Su tono era calmado, medido, pero pude percibir un sutil filo bajo él, se estaba preparando, ensayando incluso. Asentí, manteniendo mi rostro neutro, y le dije que condujera con cuidado mientras salía del camino. Esperé unos minutos antes de dirigirme a mi laptop. La cámara oculta se sincronizó perfectamente y, en cuestión de segundos, estaba viendo una transmisión en vivo del interior de su coche. Los primeros minutos transcurrieron sin incidentes, conducía en silencio, escuchando música, con el rostro tan sereno como siempre. Luego sonó su teléfono, contestó, y al ponerlo en altavoz, la voz del otro lado resultó ser masculina, con confianza y una leve sonrisa en el tono. ¿Estás lista para el gran día? Melissa se rió y yo me quedé paralizado. No fue una risa cortés o la risa de un conocido, era genuina, llena de calidez, del tipo de risa que no había escuchado de ella en meses. Por supuesto que estoy lista, respondió. Tú me conoces, siempre termino lo que empiezo. Esto va a ser monumental. Su voz transmitía una emoción casi de orgullo. Apreté la mandíbula, esperando escuchar más. El hombre continuó, con tono juguetón pero serio, ¿seguro que quieres seguir adelante con esto? No es solo un pequeño truco del que hablas, estás a punto de batir un récord, 1000 hombres en un día. Eso no es ambición, es locura. Me quedé rígido en mi asiento, mi mente rehusándose a procesar lo que oía, 1000 hombres, un récord. Sonaba absurdo, surrealista, como algo salido de una broma retorcida, pero la forma en que hablaban, la soltura y la familiaridad entre ellos, me dejaba claro que no era una broma en absoluto. La respuesta de Melissa solo lo confirmó, lo sé, suena loco, dijo con voz firme, casi desafiante, pero este es mi momento. Me recordarán para siempre. No es solo una meta, es mi legado. Pausó y luego añadió, ya te encargaste del lugar, ¿verdad? Tenemos que mantener esto discreto, nadie debe saberlo. Me quedé allí, congelado, como si me hubieran arrojado a una pesadilla, observando una versión de mi vida que ya no reconocía. Esto no era solo traición, era algo mucho más oscuro, algo que iba más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Mi esposa, la mujer que creía conocer mejor que nadie, estaba planeando esto. La conversación continuó, pero yo dejé de escuchar, ya había oído suficiente. Su tono estaba lleno de determinación, sus palabras, metódicas y precisas, no había duda, estaba completamente comprometida, y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa.
Apagué la transmisión, incapaz de seguir viéndola, y apoyé mis manos sobre la mesa con la mente a 1000 por hora. Necesitaba pensar con claridad. Reaccionar ahora, confrontarla con lo que acababa de descubrir, habría sido un error. Ella lo negaría, lo torcería o encontraría la manera de manipular la narrativa a su favor. Melissa era demasiado buena en su papel. Si yo quería terminar esto, necesitaba ser más astuto. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el espacio vacío frente a mí, y poco a poco empecé a trazar mis siguientes pasos. Sus palabras me habían dado lo justo para trabajar, referencias a una fecha, un lugar y las personas involucradas. Necesitaba saber todo, dónde, cuándo y cómo. Si actuaba demasiado pronto, se esfumaba, deslizándose entre mis dedos antes de que pudiera exponer la verdad. Más tarde, esa misma noche, Melissa volvió a casa como si nada hubiera pasado. Estaba tranquila, sonriendo, y seguía con su rutina como cualquier otro día. Yo seguí el juego, preguntándole por su reunión y fingiendo interés en sus vagas respuestas ensayadas. Era buena, debo reconocerlo, su actuación era impecable, pero no me dejó engañar. Había visto demasiado, oído demasiado. Mientras se acomodaba en el sofá esa noche, deslizándose por su teléfono, la observé desde el otro lado de la habitación. Se veía relajada, segura, ajena al hecho de que su perfecto y pequeño mundo comenzaba a desmoronarse. Sabía que ella pensaba que lo tenía todo controlado, que sus planes estaban en orden, pero no se daba cuenta de una cosa: no iba a dejar que ganara. Su juego aún no había terminado, y yo ya no era simplemente un participante, yo era quien iba a dictar las reglas. Lo que ella creyera estar construyendo, cualquier esquema elaborado que hubiera preparado, se vendría abajo, no en sus términos, sino en los míos. Su juego solo terminaría cuando yo decidiera detenerlo. La presión iba en aumento, pero sabía que solo tenía unos pocos días para descubrir todos los detalles, necesitaba la ubicación y la fecha. Las piezas empezaban a encajar, pero no podía arriesgarme a cometer errores. Melissa era inteligente, demasiado inteligente para bajar la guardia fácilmente. Si sospechaba algo, cancelaría o cambiaría sus planes por completo. Sin embargo, contaba con su confianza, ella creía tener el control, y esa arrogancia iba a ser su perdición. Comencé mi día centrándome en sus acciones recientes, en sus movimientos, en sus palabras e incluso en su tono. Todo llevaba pistas, si prestaba suficiente atención. Mi primer paso fue revisar el historial del GPS de su coche de nuevo. Durante los últimos días, noté que había conducido varias veces hacia la misma zona del centro. Era un patrón inusual que no coincidía con su rutina habitual. La ubicación parecía centrarse en un club exclusivo del que había oído hablar de pasada, pero al que nunca le había prestado mucha atención. Algo en ello me parecía significativo, y mi instinto me decía que valía la pena investigarlo. Esa misma noche, escuché con atención su última excusa: tengo otra reunión con colegas esta noche. Es por un proyecto en el que prometí ayudar en el trabajo. Su voz era calmada, su entonación impecable, pero a estas alturas yo ya sabía mejor. Asentí como si le creyera, dejándola pensar que no sospechaba nada. Tan pronto como salió de la casa, cogí mis llaves y me dirigí al mismo club que había visitado su coche. Aparqué a una distancia segura y esperé. Después de unos 30 minutos, vi que su coche se detenía. Ella salió, echó un vistazo a su alrededor brevemente y se dirigió hacia la entrada del club. El edificio, desde el exterior, no destacaba, pero las personas que entraban contaban una historia diferente: hombres con trajes a medida, mujeres con elegantes vestidos de noche. Claramente, era un lugar para los adinerados y los influyentes. Me quedé en mi coche, observando. Noté que la entrada estaba vigilada y que solo permitían el acceso a unos pocos selectos. Anoté el nombre del club, la distribución de los alrededores y la presencia de seguridad. Cada detalle podía ser útil. Observé durante más de una hora, esperando recabar más información. La gente que iba y venía tenía un cierto aire. Este no era simplemente un club social, era un lugar exclusivo, privado y, probablemente, el sitio de algo mucho más importante que reuniones informales. Melissa se quedó adentro todo el tiempo, y finalmente decidí retirarme.
Había visto lo suficiente para confirmar que este lugar era central para lo que ella estaba planeando. Al día siguiente, despejé mi agenda para vigilar sus movimientos con mayor atención. Ella salió de la casa nuevamente, esta vez con otra excusa genérica sobre recados y compromisos laborales. La seguí directamente, manteniendo una distancia segura. Como era de esperarse, condujo directamente al mismo club. Al llegar, no entró de inmediato, en lugar de eso, se encontró con dos hombres cerca de la entrada, desde donde yo estaba aparcado. No pude oír su conversación, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Estaba tensa, concentrada y profundamente involucrada en lo que discutían. Esperé en mi coche el mayor tiempo posible, observando sus interacciones. Finalmente, los hombres se fueron y Melissa desapareció al interior. Me quedé allí una hora más antes de regresar a casa. Seguirla de cerca habría sido demasiado arriesgado, pero ya había visto lo suficiente para confirmar mis sospechas. Este club no era un destino aleatorio, era la ubicación de su supuesto evento. Mientras dormía, puse en marcha mi siguiente movimiento. Su teléfono estaba en la mesita de noche y, con cuidado, revisé su calendario. Un evento para el próximo sábado llamó mi atención, marcado con un título vago, evento. No había detalles, ni horarios, pero la fecha sobresalía, coincidía perfectamente con el patrón de sus actividades recientes. Para confirmar mi teoría, consulté la página web del club. Habían publicado un anuncio para un evento privado, solo por invitación, programado para ese mismo día. Todo encajaba. Sabía dónde iba a suceder y ahora tenía una pista sólida sobre cuándo. Mi plan empezaba a tomar forma, pero no iba a confrontarla de manera directa, al menos, no todavía. Una confrontación le daría la oportunidad de torcer la narrativa, mentir o borrar sus huellas. No, necesitaba pruebas, evidencias irrefutables que no pudieran ser negadas ni explicadas. Esto no se trataba de ganar una discusión, sino de asegurar que tuviera palanca, pase lo que pase. Al día siguiente, preparé las herramientas que necesitaría para el sábado, un pequeño dispositivo de grabación y una cámara oculta, ambos lo suficientemente compactos como para caber en mi bolsillo sin llamar la atención. Si lograba mezclarse en el evento, podría grabar todo lo necesario. El objetivo era simple, captarla en el acto, sea cual fuere ese acto, y asegurarme de que no hubiera lugar a dudas. No me importaba causar escándalo o enfrentarla públicamente, lo que quería eran hechos duros, pruebas que pudiera presentar en la corte en caso de ser necesario. Mientras Melissa continuaba con su rutina como si nada hubiera cambiado, sin tener idea de cuanto ya sabía, cada excusa que daba cada vez que salía de la casa la hacía creer que tenía el control. Pero en realidad, yo estaba 3 pasos adelante. Para cuando llegara el sábado, estaría listo. Había visto lo suficiente para saber que esto no era solo una infidelidad, era algo mucho más grande, más oscuro, y no iba a permitir que se desarrollara en sus propios términos. La fecha y el lugar estaban fijados, sabía dónde estaría y cuándo. Ese sábado, actuaría. Estaría allí, mezclado entre la multitud, listo para descubrir la verdad. Su plan fracasaría y yo tendría todo lo necesario para exponerlo. El juego casi había terminado, y esta vez yo mandaba. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Había pasado la noche anterior afinando cada detalle de mi plan. La apuesta era mayor que nunca y no podía permitirme ni un solo error. El objetivo estaba claro, infiltrarse en el club, pasar desapercibido y recolectar pruebas irrefutables contra Melissa y contra el mismo lugar. Esto ya no se trataba solo de exponerla, sino de desmantelar la retorcida operación que se estaba llevando a cabo allí. Esa mañana, elegí mi atuendo con cuidado, casual pero presentable, jeans, una camisa de botones y una chaqueta ligera para ocultar la cámara compacta y el micrófono que tenía escondidos en el bolsillo. Llevaba además un grabador de respaldo, por si acaso. Cuando llegué al club, la escena exterior confirmó mis peores temores, una fila de hombres se extendía a lo largo de la acera, con atuendos que iban desde trajes de diseñador hasta ropa cotidiana. Cada uno parecía pertenecer al lugar, esperando su turno para participar en algún evento atroz que, según parecía, Melissa había orquestado. Mi estómago se revolvió,
pero mantuve la compostura. Entrar sin un plan no lograría nada, esto era cuestión de precisión. Me uní a la fila, intentando mezclarme lo mejor posible. Cuando llegó mi turno para acercarme a la entrada, un hombre con un portapapeles me detuvo y, de manera cortante, me preguntó mi nombre. No dudé, Mac Jenkins, dije con confianza. Dave me habló de este evento especial. El hombre vaciló un momento, revisó su lista y luego asintió, bien, toma una placa. Me entregó una pequeña tarjeta de plástico con un número en lugar de un nombre. La falta de nombres le daba un toque escalofriante y deshumanizante a todo el asunto, pero no reaccioné. Me coloqué la placa en la camisa y entré. El interior del club estaba tenuemente iluminado, con un aire inquietante de exclusividad. La sala central estaba llena de hombres descansando con bebidas en mano, mientras mujeres semidesnudas se movían entre ellos, sirviendo tragos e intercambiando miradas sugestivas. Una música suave sonaba de fondo, lo suficientemente alta como para tapar el murmullo bajo de las conversaciones. Mis movimientos eran deliberados, escaneando la sala sin llamar la atención. La cámara oculta bajo mi chaqueta grababa todo, capturando cada detalle mientras recorría los pasillos. Pasé por varias salas más pequeñas, en una, hombres jugaban a las cartas con apuestas altísimas y montones de dinero sobre las mesas, en otra, se percibía una energía caótica, con gritos ahogados que salían de detrás de una puerta cerrada. Lo que ocurría allí no era simplemente un club de realidad aumentada, era un centro de actividades ilegales, drogas, juegos de azar y quién sabe qué más. Mis instintos me decían que ese lugar era mucho peor de lo que inicialmente había sospechado, pero no podía dejar que eso me distrajera, mi prioridad era Melissa. Regresé al vestíbulo central justo cuando comenzaba el evento principal. Un grupo de hombres se formó en una fila afuera de una puerta lateral, cada uno tomando su turno para entrar. Desde el interior se oían risas ahogadas y voces tenues, y entre ellas, la voz de Melissa. Sentí la mandíbula apretarse mientras esperaba mi oportunidad. Cuando llegó mi turno, crucé la puerta, preparándome para lo que pudiera ver. Allí estaba ella, sentada en un sofá lujoso, vistiendo un vestido ajustado que dejaba poco a la imaginación. Su postura era relajada, y su sonrisa, radiante, como si estuviera organizando una reunión social informal. Coqueteaba abiertamente con el hombre que estaba sentado a su lado, riendo ante sus bromas, con la mano apoyada suavemente en su rodilla. La escena era grotesca en su normalidad y me llenaba de ira, pero mantuve la calma. Me posicioné discretamente en una esquina, asegurándome de que la cámara capturara cada detalle, cada sonrisa, cada toque, cada gesto calculado. Cuando el hombre se inclinó para acercarse, Melissa respondió con su lenguaje corporal, prácticamente gritando invitación. Mi corazón latía con fuerza, pero permanecí firme en mi sitio. Necesitaba más evidencia, lo suficiente para no dejar lugar a negaciones o excusas. Observé cómo ella susurraba algo en su oído y luego gesticulaba hacia otra sala. Ambos se levantaron y desaparecieron por una puerta lateral, esa fue mi señal, ya tenía lo que necesitaba. En mi salida, noté una alarma de incendios en la pared. Se me ocurrió una idea, una que podría causar caos sin implicarme directamente. Caminé hacia ella, fingiendo ajustar mi chaqueta de manera casual, y presioné el botón de la alarma. El estruendo que siguió fue ensordecedor, un sonido que puso al edificio en completo desorden. La gente se precipitó, derribando sillas y derramando bebidas mientras corrían hacia las salidas. El personal de seguridad gritaba órdenes intentando mantener el control, pero el pánico se extendió demasiado rápido. Me escabullí entre la confusión sin ser visto y, de vuelta en mi coche, exhalé por primera vez en lo que parecieron horas. Mis manos aún temblaban por la adrenalina, pero sabía que había cumplido mi objetivo. Las grabaciones de mi cámara y el audio del grabador eran pruebas suficientes para exponer la traición de Melissa y las actividades ilegales que ocurrían dentro del club. Pero aún no había terminado. Al llegar a casa, respaldé inmediatamente la evidencia en múltiples dispositivos y luego llamé a mi abogado, explicándole todo en detalle y enviándole los archivos para que tuviera todo lo necesario para preparar el caso.
Mi siguiente llamada fue a la policía, les proporcioné las grabaciones, incluyendo el metraje de las operaciones ilegales del club. Si Melissa pensaba que podría salir impune, estaba muy equivocada. Aquella noche me senté solo, revisando las grabaciones. La ira bullía bajo la superficie, pero también sentía una oscura satisfacción. Melissa me había subestimado, al igual que todos en ese club. Algunos dirían que debería haberme alejado antes, evitar el enfrentamiento, pero yo sabía mejor, esto no se trataba solo de exponerla, era asegurarme de que enfrentara las consecuencias de sus acciones, tanto a nivel personal como legal. Con las pruebas en mi poder y las autoridades involucradas, estaba listo para el siguiente paso. La batalla en la corte sería el acto final, y yo tenía todas las cartas. La fachada cuidadosamente construida por Melissa estaba a punto de desplomarse, y yo estaría allí para verlo. Esta vez, yo tenía el control, estaba listo para la lucha que se avecinaba, armado con la verdad y las pruebas que lo respaldaban. Y ahora, solo era cuestión de tiempo. El tiempo no se malgastaba. La evidencia recopilada fue entregada a mi abogado, un profesional agudo e implacable, que reconoció su potencial de inmediato. Él no lo vio como un simple caso de divorcio, sino como una oportunidad para convertir esa evidencia en un arma. Los vídeos, las grabaciones de audio y otros materiales de respaldo fueron examinados meticulosamente. La evidencia no solo exponía la infidelidad de Melissa, sino que también destacaba las actividades ilegales vinculadas al club. Esto ya no era solo un problema marital, se había convertido en algo mucho mayor. El impacto se extendería mucho más allá de Melissa, y esa era precisamente mi intención. Cuando a Melissa se le entregaron los papeles en la corte, podía imaginar la confianza con la que se había sentido al principio. Para ella, probablemente, parecía un divorcio sencillo. Siempre se había creído lo suficientemente astuta para mantenerse un paso adelante de mí, pero cuando se dio cuenta de que el caso incluía evidencia de su participación en actividades ilegales y vídeos condenatorios de su traición, su arrogancia se transformó en pánico. Intentó llamarme, enviarme mensajes, incluso recurrió a conocidos en común para llamar mi atención, pero ignoré cada intento. Ya no tenía el poder de manipularme. Mi abogado presentó múltiples demandas simultáneamente. La primera era el divorcio, exigiendo la división completa de los bienes a mi favor. La segunda buscaba utilizar la evidencia contra el club y sus dueños, vinculando directamente a Melissa con sus operaciones ilegales. La estrategia era clara, desmantelar su vida y la red a la que pertenecía. En la primera audiencia, mi abogado presentó la evidencia con precisión. No se limitó a exponer los hechos, los dejó caer como una bomba. Se mostró el video del romance de Melissa, su planificación y participación en el evento y su conexión con las operaciones del club. La sala se quedó en silencio mientras el juez revisaba el material, su expresión era una mezcla de incredulidad y disgusto. Esto no era solo una traición conyugal, era un comportamiento que socavaba por completo su credibilidad. Los abogados de Melissa intentaron desviar la atención, alegando que sus acciones eran parte de su vida privada y que no había cometido ningún delito, pero mi abogado desmontó su defensa con precisión. Presentó evidencia de su implicación en la organización del evento y sus vínculos financieros con el club. Esto no era un caso de alguien que tomó una mala decisión en su vida personal, era una participación activa en algo mucho más oscuro. Uno de los puntos de inflexión fue cuando salieron a la luz registros financieros. A petición de mi abogado, se inició una investigación en las cuentas de Melissa que reveló transacciones que jamás había visto. Había estado transfiriendo dinero a cuentas desconocidas, cuentas usadas para financiar las operaciones del club y los eventos que allí se celebraban. Esto pintaba el retrato de alguien profundamente involucrado en la organización, no simplemente como participante pasiva. Durante el juicio, Melissa intentó intimidarme indirectamente a través de conocidos en común. Envió mensajes advirtiendo que, si continuaba, destruiría mi reputación. Con la evidencia que tenía, sus amenazas no pasaron de ser vacías. Me mantuve concentrado, sabiendo que no tenía ninguna ventaja sobre mí. En cambio, ordené a mi abogado intensificar la presión. El caso dio un giro inesperado cuando el dueño del club fue citado como testigo.
Intentó distanciarse, afirmando no tener conocimiento de lo que ocurría en su establecimiento, pero los vídeos que había presentado contaban una historia distinta. Se le vio interactuando con los participantes, supervisando el evento y dando instrucciones directas. Era innegable. Bajo el peso de la evidencia, intentó echar la culpa a Melissa, alegando que ella era la mente maestra detrás del evento. El juez ordenó que la evidencia fuera remitida a las autoridades federales para investigar las actividades del club. Esto ya no era solo un caso de divorcio, se había convertido en un escándalo que involucraba a múltiples partes en comportamientos criminales. La defensa de Melissa se desmoronó aún más bajo la presión. Las acusaciones del dueño del club contra ella solo fortalecieron mi caso, presentándola como una conspiradora activa en los tratos ilegales del club. Semanas después, la corte tomó su decisión y el fallo fue totalmente a mi favor. La infidelidad de Melissa, su comportamiento inmoral y su participación en actividades criminales no dejaron lugar a indulgencias. El juez me otorgó la propiedad total de nuestros bienes compartidos, cuentas bancarias y vehículos. Además, a Melissa se le ordenó pagar una compensación por el daño emocional que había causado. No fue solo una victoria legal, fue la completa desmantelación de la vida que ella conocía. Además del acuerdo de divorcio, mi abogado presentó una moción para prohibir a Melissa acercarse a mí o a mi propiedad, moción que fue aceptada tras presentarse evidencia de que había intentado confrontarme durante el juicio, amenazando con recuperar lo que consideraba suyo a cualquier costo. La orden de restricción garantizó mi seguridad y tranquilidad, eliminándola efectivamente de mi vida para siempre. La vida de Melissa se desmoronó en los días siguientes. Perdió el acceso a nuestros bienes compartidos y enfrentó consecuencias legales. A medida que la investigación sobre el club se ampliaba, su nombre se vio vinculado a otros casos, entre ellos lavado de dinero y organización ilícita de eventos. Amigos y conocidos se distanciaron de ella, reacios a ser asociados con el escándalo. Finalmente, se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, trabajando en un empleo mal remunerado solo para sobrevivir. Su actitud, que alguna vez fue tan orgullosa, fue reemplazada por una desesperación silenciosa. Intentó apelar la decisión de la corte, pero todos sus recursos fueron rechazados. La evidencia que había recopilado era irrefutable. Para mí, el caso era más que una victoria legal, era el cierre definitivo. La había expuesto por lo que realmente era y me aseguré de que enfrentara las consecuencias de sus actos. En los meses que siguieron, seguí adelante con mi vida. El material que entregué a las autoridades llevó al cierre del club y a la prosecución de sus dueños. No solo recuperé mi libertad, sino que también derribé una red corrupta que se alimentaba de la explotación y el engaño. Era el tipo de cierre que pocas personas logran, y yo no lo tomé a la ligera. Al reflexionar sobre todo lo sucedido, no sentí remordimientos por las medidas que había tomado. La traición de Melissa había sido devastadora, pero también me mostró la fortaleza que yo no sabía que tenía. Mi vida volvía a ser mía, libre de sus mentiras. Sabía con certeza que mi victoria era completa y que el pasado se había cerrado, un capítulo al que jamás se podría volver.